Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos, buenos días tengan cada uno de ustedes en esta nueva ocasión que nos vemos para poder disfrutar de las Sagradas Escrituras con el tema Comiendo para Vivir. Y el versículo está en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 y dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oremos, por favor. Muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Condúcenos en él y muéstranos tu voluntad, comenzando con el tema de esta mañana. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestras inclinaciones naturales y apetitos fueron divinamente determinados y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. El designio de Dios era que la razón rigiera a los apetitos y que éstos sirvieran para nuestra felicidad. Y cuando son así regulados y regidos por una razón santificada, son santidad para el Señor. La educación del pueblo de Israel, ejemplo para la humanidad, incluía todos sus hábitos de vida. Todo lo que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la providencia, en la ley divina. Hasta en la provisión de alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. A pesar de las penurias de la vida del desierto, no hubo personas enfermas o débiles entre las 12 tribus. ¡Qué gran bendición! Era una nación itinerante pero muy sana gracias a las indicaciones de alimentación celestial. Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado con el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Difícil sería exagerar la importancia que tiene el hacer adquirir a los niños buenos hábitos dietéticos. Necesitan aprender que comen para vivir y no viven para comer. Esta educación debe empezar cuando la criatura está en brazos de su madre. Hay que darle alimento tan solo a intervalos regulares y con menos frecuencia conforme va creciendo. No hay que darle dulces ni comida de adultos, pues no la puede digerir. El cuidado y la regularidad en la alimentación de las criaturas no solo fomenta la salud, sino que los hará sosegados y de genio apacible, así como se pondrán los cimientos de hábitos que los beneficiarán en los años siguientes. Cuando los niños salen de la infancia, todavía hay que educar con el mayor cuidado sus gustos y apetitos. Muchas veces se les permite comer lo que quieran y cuando quieran, sin tener en cuenta su salud. El trabajo y el dinero, tantas veces mal gastado en golosinas perjudiciales para la salud, induce al joven a pensar que el supremo objeto de la vida y lo que reporta mayor felicidad es poder satisfacer los apetitos.
El resultado de tal educación es que el niño se vuelve glotón y empieza a engordar sin elementos nutritivos y posteriormente le sobrevienen las enfermedades. Por lo tanto, los padres y las madres deben de educar los apetitos de sus hijos y no permitir que hagan uso de alimentos nocivos para la salud. Las madres que satisfacen los deseos de sus hijos a expensas de la salud y del buen genio, están sembrando semillas de mal que surgirán y darán su fruto. La complacencia propia se desarrolla con el crecimiento de los pequeños y se sacrifican tanto el vigor mental como el físico. Las madres que hacen esta obra cosecharán con amargura la semilla que sembraron. Verán que sus hijos crecerán incapacitados en su mente y carácter para desempeñar un papel noble y útil en la sociedad o en el hogar. Bajo la influencia del alimento mal sano, sufren las facultades espirituales así como las mentales y físicas. La conciencia se altera y se daña la capacidad de captar las buenas impresiones. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del primer hombre en esta tierra y la primera mujer, cuya estatura era aproximadamente de 4,5 metros. El que creó al hombre, desde luego que sabía qué gasolina de alto octanaje debería de consumir para no padecer de ninguna enfermedad y que sus cuerpos tuvieran una larga vida. Los alimentos que se les indicaron eran cereales, frutas, carnosas, las oleaginosas y las legumbres. En esto consistía el alimento escogido para cada uno de nosotros desde la creación del mundo y que la Biblia, nuestro manual para la buena vida, ya lo decía y que apenas hace algunos años la ciencia descubrió. Dios ha proporcionado al hombre abundantes medios para satisfacer su apetito no pervertido. Ha desplegado delante de él los productos de la tierra, una generosa variedad de alimentos que son apetitosos para el paladar y nutritivos para el organismo. Nuestro benévolo Padre Celestial dice que podemos comer libremente de estos alimentos, las frutas, los cereales y las verduras preparados en una forma sencilla, sin condimentos ni grasa de ninguna clase, constituyen el régimen más saludable. Nutren el organismo y dan un poder de resistencia y vigor al intelecto que no se consiguen mediante un régimen carnívoro. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquier provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Debemos de enseñar a nuestros niños a dominar su apetito, a estar agradecidos por la alimentación simple y sencilla que Dios nos da. No debemos de permitir que nuestros hijos nos ordenen qué deben de comer, sino que nosotros tenemos que determinar qué es lo mejor para ellos. Es un pecado el permitir que nuestros hijos murmuren y se quejen de los buenos alimentos saludables, tan solo porque no coinciden con su apetito depravado. El desayuno debe ser la comida más nutritiva y abundante del día, puesto que el estómago está en mejores condiciones para digerir más alimento que en la segunda o tercera comida del día. Oremos, por favor. Señor, danos sabiduría para aprender a comer para vivir. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me buscarás y me hallarás cuando me buscas
Hola chicos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos ven en la casa. Buenos días, niños. Hoy les voy a contar la historia de dos amiguitas. Una se llamaba Patricia y la otra Margarita. Estaban juntas en la casa de Patricia. Y Patricia le dice, ay Margarita, te voy a llevar a mirar en el jardín de mi casa, tengo unos rosales hermosos y quiero que veas. Y se acercó a un rosal donde estaban algunos pimpollitos, como este. ¿Ven un pimpollito de rosa que está apenitas por abrirse? Y entonces Patricia le dice a Margarita, dice mi mamá que mañana este pimpollito y esta rosa va a estar abierta con todo su perfume precioso. Y mientras estaban mirando ese pimpollito de rosa, de pronto escucharon que la vecina de enfrente de la casa de Patricia, la señora Martínez, estaba sacando a escobazos a un gato que pasaba por ahí. Dijo, sal de aquí, gato molesto, decía la señora. Era una viejita que vivía en la casa de enfrente. Y Patricia cuando vio dijo, ¡ah! ¡Ese es Puki, mi gato! ¿Por qué lo está sacando a escobazos de la casa si el pobrecito no hizo nada? Y entonces Patricia estaba tan enojada con la señora Martínez y dijo, esa es la persona más antipática que he visto en mi vida. No la quiero ver a esa señora. Y Margarita le dice, Patricia, ¿te acuerdas de lo que aprendimos hoy, del versículo de la Biblia que aprendimos hoy en la escuela de vacaciones? ¿Te acuerdas lo que decía ese versículo? Y Patricia se puso a pensar y dijo, sí, ya me acuerdo. Es un texto de la Biblia que se encuentra en Mateo 19:19 y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Patricia pensó, pero ¿cómo puedo yo amar a esa vieja tan antipática que sacó a escobazos a mi gato Puki? Y Margarita le dijo, bueno, pídele a Jesús que te ayude a amarla. Vamos a la casa, cada una se fue para su casa y Patricia se quedó pensando seriamente en lo que había pasado. Y decía, antes de acostarse esa noche, oró a Jesús y le dijo, por favor Jesús, ayúdame a encontrar una manera en la que yo pueda amar a la señora Martínez. Yo sé que esto es algo muy difícil porque no la quiero, se portó muy mal con Puki, con mi gato, y el pobrecito no hizo nada. Por favor, ayúdame para que pueda amarla. Y descansó tranquilita esa noche. A la mañana siguiente se levantó tan emocionada porque quería ir a ver sus rosales. Y cuando bajó las escaleras tan entusiasta, tan feliz, se encontró con su papá y su mamá que estaban en la cocina preparando el desayuno y ella ya se iba a la puerta a ver las rosas. Y la mamá le dijo, un momentito Patricia, todavía no salgas que ya está listo el desayuno. Y el papá estaba leyendo el periódico y les dijo, ¿a que no saben una cosa tan importante? En el periódico de hoy salió una noticia sobre nuestra vecina, la señora Martínez. ¿Y qué puede decir el periódico de ella?, dijo Patricia. No hay nada bueno que decir de la señora Martínez. Es una señora muy antipática y mala. No digas así, hijita, le dijo la mamá. Lo que pasa, entonces el papá estaba leyendo en el periódico y decía, la señora Martínez es la persona más anciana de nuestro pueblo. Hoy es su cumpleaños y cumple 95 años. ¡Wow! Decía la mamá, ¡qué bárbaro, qué bueno! ¿Cómo es tan mayor y está tan bien todavía y vive en esa casa? ¡Qué bueno! Entonces Margarita pensó, wow, cumple 95 años. Pero tan emocionada estaba con el deseo de ver sus rosas y ya se había abierto, que salió al jardín a ver su rosal y encontró que la rosa se había abierto. Ese pimpollito chiquitito que había visto el día anterior ya estaba abierto y se arrimó y tenía un perfume hermosísimo. Entonces lo dejó ahí, pero Patricia pensó, ya sé lo que voy a hacer con esa rosa. Entró a su casa nuevamente, tomó el desayuno y después de desayunar
se cruzó enseguidita a la casa de enfrente donde vivía la señora Martínez. Entonces golpeó a la puerta, pum, 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 y salió la señora Martínez a atenderla. Le dice, Patricia la saludó y le dijo, buenos días, señora Martínez, que tenga un feliz cumpleaños. Y le había cortado la rosa y se la regaló a ella. La señora Martínez estaba tan impresionada por lo que estaba viendo que empezó a tartamudear y no sabía qué decir. Y le dijo, ¿para mí es la flor? Sí, le dice Patricia, es para usted la flor. Se la quiero regalar porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces se fue nuevamente para su casa. Y mientras iba de regreso para su casa, Patricia se puso a pensar, bueno, este no es el plan exactamente que yo tenía para hacer con esa rosa, pero estoy contenta porque le pude dar alegría a la señora Martínez. Y realmente veo ahora que ella no es tan mala como parecía. Yo la juzgué demasiado mal y muy pronto, no la conocía, pero ella no es tan mala persona. Entonces se quedó contenta y le dio gracias a Jesús porque le había ayudado a encontrar una manera de mostrarle amor a esa señora. Y ahora sí se quedó más feliz y más contenta. Con esa florcita que le había regalado, había hecho que la señora Martínez, que era una ancianita y que estaba sola, pudiera sonreír. Y eso la hizo muy feliz a Patricia. Por eso, niños, tenemos que aprender a hacer cosas que hagan felices a los demás. Y tenemos que aprender a amar a las demás personas como a nosotros mismos, porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Nos despedimos hasta la próxima historia, niños, y saludamos a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.